En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol blanquea los huesos de la tierra y el viento transporta historias de polvo y olvido, se alza una estructura que desafía al tiempo. Es la Hacienda La Providencia, un esqueleto de opulencia colonial que se aferra a la existencia en las afueras del pueblo minero de Trinidad de Plata. Sus paredes de adobe, alguna vez pintadas con los colores vivos de la prosperidad, ahora exhiben las grietas de un siglo de abandono, cicatrices que parecen trazar un mapa de secretos inconfesables. Las tejas rotas del techo son como dientes mellados en una calavera, permitiendo que la luz inclemente del desierto penetre en salones donde una vez danzaron las élites bajo candelabros de cristal. Un silencio antinatural envuelve la propiedad, un silencio pesado y denso, que ni el canto de los insectos ni el susurro del viento entre los mezquites secos se atreve a romper por completo. Es un lugar que respira memoria, pero el aire que exhala es gélido, cargado con el aroma de la decadencia, una mezcla de madera podrida, tapices húmedos, y el inconfundible olor metálico de la sangre derramada y absorbida por la tierra hace ya demasiado tiempo. Los jardines, antes un oasis de bugambillas y rosales importados de Europa, han sido reclamados por la flora salvaje del desierto, un laberinto de espinas y maleza que custodia los cimientos de la casa como si protegiera una tumba. La historia oficial de Trinidad de Plata, la que se enseña en las escuelas y se recita en las ceremonias cívicas, gira en torno a una figura casi mesiánica, el Dr. Aurelio Montes. Su estatua de bronce, erigida en la plaza central en 1920, lo muestra con una mano extendida en un gesto de benevolencia, el rostro esculpido con una expresión de sabiduría y compasión. Los archivos municipales lo describen como un filántropo visionario, un hombre de ciencia educado en las mejores universidades de Alemania que, en el año 1900, eligió el aislamiento brutal de Sonora para traer el progreso. Se le atribuye la fundación de la Clínica del Pueblo, la erradicación de un brote de tifoidea que amenazaba con paralizar la producción de la mina de plata, y la introducción de prácticas de higiene que salvaron incontables vidas. Pero bajo esta narrativa pulcra y heroica, fluye una corriente subterránea de folclore oscuro, una historia paralela contada en susurros por los ancianos al calor de una fogata. Hablan de la mina de los lamentos, el pozo principal de la compañía minera, un lugar del que dicen, emanan quejidos en las noches sin luna. Cuentan historias de mineros, especialmente trabajadores yaquís traídos como prisioneros de guerra, que entraban en la clínica del doctor para tratar una simple tos o una herida leve, y jamás volvían a ser vistos, sus nombres borrados de las nóminas, sus familias informadas de un trágico accidente en las profundidades de la tierra. Estas leyendas son tratadas como supersticiones, el eco macabro de una era de ignorancia, pero persisten como una mancha en el legado impecable del benefactor del pueblo. Dentro de los muros silenciosos de la Hacienda La Providencia, una figura solitaria se mueve con una determinación casi reverencial. Es Elena Rivera, historiadora académica y bisnieta del Dr. Aurelio Montes. Para ella, este proyecto es la culminación de su carrera y un acto de devoción familiar. Su objetivo es escribir la biografía definitiva, un tomo que no solo celebre los logros médicos de su ancestro, sino que también silencie para siempre las leyendas infundadas que, a su parecer, manchan su nombre. Se ha instalado en la biblioteca de la Hacienda un santuario de conocimiento congelado en el tiempo. El aire aquí es denso con el perfume del cuero y el papel antiguo. La luz se filtra a través de los ventanales sucios, iluminando motas de polvo que danzan como espíritus perezosos sobre volúmenes encuadernados con lomo de oro. Su mente, entrenada para encontrar patrones y verificar fuentes, rechaza el folclore. ¿Lamentos en la mina? Histeria colectiva, piensa ella, producto de las duras condiciones de trabajo y la falta de educación. ¿Desapariciones? Exageraciones, probablemente hombres que huyeron de sus deudas o de sus familias, sus ausencias convenientemente atribuidas a un misterio local. Su misión es reemplazar el mito con hechos, la superstición con evidencia documentada. Cada libro que abre, cada carta que lee, refuerza su convicción. El doctor Montes era un hombre de orden, un científico meticuloso. Su bisabuela le contaba historias de su gentileza, de su dedicación inquebrantable a la ciencia y al bienestar de los más desfavorecidos. Elena está aquí para probarlo, para pulir la estatua de bronce de su memoria, hasta que brille con la luz incuestionable de la verdad histórica. La historia que estás a punto de escuchar
quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de estar suscrito. Las primeras semanas de investigación de Elena se convierten en una rutina monótona, una excavación arqueológica a través de capas de burocracia y correspondencia mundana. Pasa los días enteros sentada en el imponente escritorio de caoba de su bisabuelo, sus dedos manchados por el polvo de décadas. Cataloga meticulosamente cartas de colegas en Berlín y Viena que discuten los avances en la bacteriología, revisa libros de contabilidad que detallan la compra de microscopios y productos químicos para el laboratorio de la clínica, y lee borradores de discursos que el doctor pronunció ante los dueños de la compañía minera, abogando por mejores condiciones sanitarias para los trabajadores. Todo lo que encuentra apunta a la imagen pública del hombre, un reformador progresista, un intelectual incansable. Sin embargo, una extraña sensación de vacío comienza a crecer en ella. La narrativa es demasiado perfecta, demasiado limpia. No hay registros personales, no hay diarios que revelen sus pensamientos íntimos, sus dudas o sus miedos. Es como leer la biografía de un santo, no la de un hombre de carne y hueso. La frustración comienza a asentarse. El hombre que emerge de los documentos es una figura bidimensional, un héroe de papel. ¿Dónde estaba la persona detrás del mito? Su mente vuelve una y otra vez a los cuentos de los ancianos. ¿Podría haber algo más? ¿Algo que su bisabuelo se aseguró de que no quedara registrado en los documentos oficiales? La idea la incomoda, se siente como una traición, pero la curiosidad del historiador es más fuerte que la lealtad de la descendiente. Una tarde, mientras el sol del desierto teñía el cielo de tonos anaranjados y sangrientos, la frustración de Elena la llevó a un acto casi infantil. Dejó los documentos a un lado y comenzó a examinar el escritorio no como un archivo, sino como un objeto. Sus dedos recorrieron las intrincadas tallas de la madera, la superficie pulida por un siglo de uso y abandono. Fue entonces cuando lo sintió. Bajo el borde frontal del escritorio, oculto por una moldura decorativa, había un desnivel casi imperceptible, una línea fina, donde la veta de la madera no encajaba a la perfección. Su pulso se aceleró. Con la uña presionó suavemente la costura. Un clic sordo, casi inaudible, resonó en el silencio de la biblioteca. Una sección de la moldura se soltó, revelando no un cajón, sino un pequeño pestillo de latón. Lo deslizó y una parte del fondo del cajón principal se hundió, revelando un compartimento secreto. El aire pareció escaparse de sus pulmones. El espacio oculto estaba forrado de terciopelo carmesí, ahora descolorido por el tiempo. Y dentro, descansando como una reliquia profana en un altar, había un único objeto, un libro de contabilidad de aspecto corriente, encuadernado en cuero negro, sin título ni inscripción alguna en su portada. Un simple broche de latón lo mantenía cerrado, como si guardara secretos que no debían ser expuestos a la luz. El corazón de Elena martillaba contra sus costillas. Sabía, con una certeza instintiva y aterradora, que acababa de encontrar la pieza que faltaba. La voz que su bisabuelo había intentado silenciar por toda la eternidad. Con manos temblorosas, Elena colocó el libro sobre el escritorio. El sonido del broche de latón al abrirse fue anormalmente fuerte en la quietud de la habitación. Abrió la primera página. La caligrafía era inconfundiblemente la de su bisabuelo, elegante, precisa, controlada. El título en la parte superior de la página no era el de un diario personal, sino algo mucho más frío y ominoso: Libro de casos clínicos confidenciales. Las primeras entradas parecían rutinarias. Descripciones detalladas de tratamientos para la neumonía o la malaria, consistentes con la imagen del médico dedicado. Elena sintió una punzada de alivio. Quizás solo era un registro privado de sus casos más difíciles. Pero a medida que pasaba las páginas, la naturaleza de las anotaciones comenzó a cambiar sutilmente. Los nombres de los pacientes desaparecieron, reemplazados por una nomenclatura críptica y deshumanizante. Sujeto 7A. Minero 2C. Y luego, una y otra vez, una designación que le heló la sangre.
sujeto Yerigra, seguido de un número, sujeto Yerigra 14, sujeto Yerigra 19, sujeto Yerigra 22. Las descripciones de los procedimientos se volvieron vagas y perturbadoras, hablando de pruebas para medir la resistencia al dolor, y experimentos para erradicar la pereza hereditaria, mediante la aplicación de compuestos químicos no especificados. La objetividad clínica del lenguaje no lograba ocultar el horror subyacente. El proyecto de Elena, concebido como un homenaje, se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era la biógrafa de un héroe. Se había convertido, sin quererlo, en la investigadora de un monstruo. La última entrada que leyó esa noche, antes de cerrar el libro de golpe, describía un procedimiento fallido en el sujeto I-14, y terminaba con una frase que resonaría en sus pesadillas. La muestra ha sido extraída para su estudio. El sujeto ya no es viable. La noche cayó sobre la hacienda La Providencia como un sudario de terciopelo negro, espeso e impenetrable, el silencio del desierto, que durante el día era un zumbido latente de vida oculta, se transformó en un vacío absoluto, una ausencia de sonido que presionaba contra los tímpanos. Dentro de la biblioteca la única luz provenía de una lámpara de aceite que Elena había encendido, su llama danzante proyectando sombras grotescas que se retorcían en las paredes forradas de libros. El libro de cuero negro yacía abierto sobre el escritorio, sus páginas amarillentas bebiendo la luz trémula. Para Elena, el mundo se había encogido hasta las dimensiones de ese objeto. El aire a su alrededor parecía haberse enrarecido, cada respiración era un esfuerzo consciente. El olor a papel viejo y cuero se mezclaba ahora con un hedor imaginario, el olor metálico y aséptico de un quirófano olvidado. Su mente, entrenada en la lógica y la evidencia, luchaba por encontrar una explicación racional, una interpretación que no la obligara a aceptar la monstruosa verdad que se insinuaba en cada trazo de la caligrafía de su bisabuelo. Quizás era una especie de ficción, un ejercicio macabro de la imaginación de un hombre aislado. O tal vez un registro de casos de otros médicos, compilados para un estudio. Cada excusa que su cerebro fabricaba se desmoronaba ante la fría y metódica precisión de las anotaciones, ante la innegable familiaridad de esa escritura que había admirado en cartas y documentos toda su vida. El peso del libro en sus manos se sentía antinatural, como si estuviera hecho de plomo y no de papel y cuero. Cada página que pasaba era un descenso más profundo en una oscuridad que no sabía que existía bajo los cimientos de su propia historia familiar. Las descripciones de los procedimientos eran de una crueldad clínica que helaba los huesos. No había rastro de emoción, ni una pizca de remordimiento o duda. Eran informes de laboratorio, observaciones desapasionadas sobre la capacidad del cuerpo humano para soportar el sufrimiento. Una entrada, fechada el 12 de mayo de 1904, describía la reacción del sujeto I-19 a la inyección de una solución de plata coloidal directamente en el torrente sanguíneo, un supuesto tratamiento para purificar la sangre de la pereza inherente. El doctor Montes anotó con detalle el cambio en la pigmentación de la piel, la fiebre resultante, las convulsiones y la eventual falla cardíaca, concluyendo con una frase que resonaba con una brutalidad impensable. El compuesto demuestra ser demasiado agresivo para el sistema yaqui. Se requieren más diluciones para futuras pruebas. Elena tuvo que cerrar los ojos, apoyando la frente en la fría superficie de la caoba. El héroe de su infancia, el hombre cuya estatua de bronce presidía la plaza del pueblo, se disolvía ante sus ojos, reemplazado por la figura de un torturador con bata de médico. Un carnicero que empuñaba una jeringa en lugar de un cuchillo. La nomenclatura era la clave, el primer hilo del que debía tirar para desentrañar esa madeja de horror, sujeto ye. La letra se repetía con una frecuencia alarmante a lo largo de todo el libro. Su mente de historiadora, acostumbrada a buscar patrones, hizo la conexión de inmediato. Los yaquis. Durante el porfiriato, el gobierno mexicano libró una guerra brutal contra el pueblo yaqui de Sonora, y miles de ellos fueron deportados como trabajadores forzados a las haciendas y minas de todo el país. Trinidad de Plata no había sido una excepción. Eran la fuerza laboral más barata y prescindible, prisioneros de guerra en su propia tierra, sin derechos ni voz. La designación minero 2C, o trabajador 5F,
parecía corresponder a otros empleados, probablemente mestizos o pobres de otras regiones. Pero la abrumadora prevalencia del código Higuera sugería que los yaquis eran el principal foco de los experimentos de su bisabuelo. La revelación le provocó una oleada de náuseas. No era solo un científico loco experimentando con seres humanos, era un hombre que explotaba un sistema de opresión racial y económica para encontrar sus conejillos de indias, eligiendo a aquellos cuya desaparición nadie investigaría, cuyas vidas eran consideradas insignificantes por la sociedad que él mismo ayudaba a construir y liderar. Pasó los siguientes días encerrada en la biblioteca, convirtiéndose en una prisionera voluntaria de la hacienda y de sus secretos. El sol salía y se ponía, pintando el desierto con colores que ya no podía apreciar. Su mundo era el círculo de luz de la lámpara, el crujido de las páginas y la voz silenciosa de su bisabuelo que le hablaba desde la tumba. Comenzó a crear un calendario del terror, una cronología que cruzaba las fechas de las entradas más siniestras del diario con los registros de la mina que había revisado superficialmente en sus primeras semanas. Un patrón comenzó a emerger, vago al principio, pero cada vez más nítido. Las fechas de los experimentos fallidos, aquellos que terminaban con la escalofriante anotación sujeto no viable, a menudo coincidían con informes de pequeños derrumbes en la mina de los lamentos, o con brotes localizados de enfermedades que afectaban a 1 o 2 trabajadores. Eran incidentes menores, apenas una nota a pie de página en los informes de producción de la compañía minera. Pero ahora, a la luz del diario, adquirían un significado macabro. Eran las coartadas, las explicaciones oficiales, que ocultaban una realidad mucho más terrible. Cada accidente minero, cada muerte por tifoidea, era una posible tumba que sellaba uno de los crímenes de Aurelio Montes. La frustración comenzó a roerla de nuevo. Pero esta vez era una frustración diferente, febril y desesperada. El diario era un universo cerrado, una confesión sin contexto externo. Para el resto del mundo, no era más que las divagaciones de un loco, si es que alguien llegaba a creer que era auténtico. Necesitaba pruebas, corroboración, un puente que conectara las atrocidades susurradas en esas páginas con el mundo real y documentado de la historia. Se dio cuenta de que no podía encontrar la verdad completa dentro de los muros de la Providencia. La hacienda era el escenario del crimen, pero las pruebas que necesitaba para condenar la memoria de su ancestro estaban fuera, en el mismo pueblo que lo había idolatrado durante un siglo. Tenía que buscar en los lugares donde la vida y la muerte se convertían en registros oficiales. La iglesia, con sus libros de bautismos y defunciones, y el archivo municipal, con sus registros de propiedad y censos. La idea de salir, de enfrentarse a la luz del día y a las caras de la gente de Trinidad de Plata, le producía un vértigo helado. Ahora, cada vez que viera la estatua de su bisabuelo en la plaza, no vería a un filántropo, sino a un asesino. Cada sonrisa de un anciano del pueblo podría ser la sonrisa de alguien cuya familia prosperó, gracias al silencio cómplice. Al día siguiente, con el libro de cuero negro envuelto en un paño y escondido en su bolso como si fuera una bomba, Elena caminó por los polvorientos caminos hacia Trinidad de Plata. El calor del desierto era sofocante, una presión física que parecía hacer más lento el tiempo. El pueblo, que antes le había parecido pintoresco y anclado en una historia noble, ahora se le antojaba un mausoleo. Las paredes de adobe de las casas parecían absorber la luz y el sonido, creando una atmósfera de secreto y quietud. Los pocos habitantes que se cruzó, la saludaron con la cabeza, una deferencia habitual hacia la descendiente del doctor Montes. Elena apenas pudo devolver el gesto, sintiendo el peso de su engaño. Llevaba consigo la prueba de que el fundamento de su comunidad, la leyenda de su origen benevolente, era una mentira construida sobre una fosa común. El aire olía a polvo, a creosota y a algo más, algo que su mente ahora identificaba como el olor del olvido deliberado. Cada paso hacia el centro del pueblo se sentía como una traición, pero también como una obligación ineludible. Ya no buscaba glorificar un legado, buscaba dar nombre a las víctimas, desenterrar a los fantasmas que su propia sangre había creado. Su primer destino fue la parroquia de la Santa Trinidad, un edificio imponente de piedra y adobe cuya torre se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo azul pálido. El interior era fresco y oscuro, un refugio del calor implacable del exterior. El olor a cera de abeja,
Incienso frío y piedra húmeda llenaba el aire. El silencio aquí era diferente al de la hacienda. Era un silencio reverencial, sagrado, que parecía burlarse del profano secreto que ella llevaba en su bolso. Fue recibida por el padre Miguel, un hombre anciano de ojos amables y piel curtida como el cuero viejo. Conocía la historia de Elena y su proyecto, y se mostró dispuesto a ayudarla, ofreciéndole acceso a los archivos parroquiales. Mientras la guiaba a una pequeña sacristía llena de estanterías de madera oscura que se combaban bajo el peso de enormes libros encuadernados, le habló con orgullo del doctor Montes, de cómo había colaborado estrechamente con la iglesia, donando fondos para el orfanato y atendiendo gratuitamente a las viudas de los mineros. Cada palabra de elogio era una puñalada para Elena, quien solo podía asentir y forzar una sonrisa mientras su corazón se encogía de culpa y horror. Los archivos parroquiales eran un tesoro para cualquier historiador, un registro ininterrumpido de la vida del pueblo desde su fundación. Los libros de defunciones, en particular, eran enormes, con páginas gruesas y amarillentas, donde la historia de cada muerte estaba registrada con una caligrafía floreada por generaciones de párrocos. Con el diario de su bisabuelo abierto discretamente sobre su regazo, Elena comenzó el tedioso proceso de cotejar las fechas. Su pulso era un tambor sordo en sus oídos. Buscó la fecha del 12 de mayo de 1904, la del experimento fallido con el sujeto YGRA-19. Sus dedos, temblorosos, recorrieron las entradas de ese mes. Mayo de 1904. Las causas de muerte eran las esperadas en un pueblo minero de la época. Neumonía, un parto complicado, un accidente con una carreta, nada fuera de lo común. Sintió una extraña mezcla de decepción y alivio. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo era una fantasía macabra? Después de todo, la esperanza, frágil y desesperada, brotó en su pecho. Quizás su bisabuelo no era el monstruo que el diario pintaba. Quizás había una explicación que aún no había encontrado. Continuó revisando, más por disciplina académica que por convicción. Pasó a otra fecha clave del diario, 3 de septiembre de 1905. Una entrada particularmente escalofriante que describía un intento de aumentar la capacidad pulmonar de un trabajador mediante la inhalación forzada de vapores de mercurio. El experimento, como era de esperar, había terminado fatalmente. Sujeto 11C. Terminaba la nota, ha expirado. Muestra una notable corrosión del tejido pulmonar. Elena recorrió con el dedo las páginas del libro de defunciones de septiembre de 1905, y entonces lo encontró. El 4 de septiembre de 1905, un día después de la entrada del diario, se registraba la muerte de un minero llamado Ramiro Vargas. Causa de la muerte según el acta, tuberculosis galopante. La coincidencia era inquietante, pero aún podía ser solo eso, una coincidencia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Volvió a las páginas del diario, buscando otra conexión, otra fecha, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir la terrible sospecha que se apoderaba de ella. La lámpara de la sacristía parpadeó, y por un momento, la habitación pareció mucho más fría de lo que era. Fue entonces cuando notó un detalle en el diario que había pasado por alto. Junto a algunas de las entradas más crípticas, especialmente las de los sujetos YGRA, había una pequeña anotación en el margen, casi un garabato. DMA. No tenía sentido para ella. Pero al volver al libro de defunciones, encontró otra entrada que le heló la sangre. El 21 de enero de 1906, el diario registraba la terminación del sujeto I-22, tras un procedimiento para probar los límites de la deshidratación. En el libro de la iglesia, no había ninguna muerte registrada ese día ni el siguiente. Un callejón sin salida, pero al pasar la página, al final del listado del mes, había una sección separada, casi un apéndice, titulada Defunciones de menor anotación. Y allí estaba, 22 de enero de 1906, un hombre no identificado, trabajador yaquí. Causa de la muerte, golpe de calor. DMA, las mismas iniciales. Una oleada de comprensión la golpeó con la fuerza de una ola. No era una coincidencia. Era un código. Un sistema para ocultar a las víctimas a plena vista, separándolas del resto de los registros, minimizando su importancia incluso en la muerte. Con una urgencia febril,
Comenzó a buscar en esa sección específica del libro de defunciones, comparando las fechas con las del diario de su bisabuelo. La verdad se desplegó ante ella, implacable y brutal. Una por una, las víctimas comenzaron a tener, si no un nombre, al menos una existencia oficial. Sujeto Ira 14, muerto el 8 de marzo de 1903. Registrado como Jackie desconocido, fallecido en un accidente en la mina. Sujeto Iraca 31, muerto el 19 de noviembre de 1907. Registrado como indigente sin identificar, muerto de disentería. Decenas de entradas. Decenas de vidas borradas, y luego catalogadas con una burocracia fría y deshumanizante. El patrón era innegable, una correlación perfecta entre el diario secreto de un científico y el registro sagrado de una parroquia. La Iglesia, sin saberlo, se había convertido en el archivo secundario de sus crímenes, el lugar donde las pruebas de sus atrocidades habían sido preservadas bajo el velo de la caridad y la administración religiosa. Elena sintió que el aire le faltaba. La pequeña sacristía de repente se sentía como una tumba, las paredes de libros como lápidas. El golpe final, el que destrozó la última astilla de esperanza o negación a la que se aferraba, llegó cuando examinó más de cerca las actas de defunción de esa sección de menor anotación. Cada una de ellas, sin excepción, requería la firma de un médico para ser considerada oficial, especialmente cuando la causa de la muerte no era natural, o el fallecido no podía ser identificado por un familiar. En la parte inferior de cada una de esas actas, certificando la causa de la muerte, ya fuera un accidente minero, un golpe de calor o una enfermedad repentina, había una firma. Una firma que conocía mejor que la suya propia, la misma que adornaba las cartas a su bisabuela, los diplomas en las paredes de la hacienda, y la primera página del libro de cuero negro que ahora parecía quemarle las manos. Era una firma elegante, segura de sí misma, ejecutada con una precisión que no admitía dudas, la firma del doctor Aurelio Montes. En ese instante, la investigación de Elena cambió para siempre. Ya no se trataba de una sospecha, se trataba de un hecho. Su bisabuelo no solo había sido un asesino en serie que usaba la ciencia como arma, sino que también había sido el arquitecto meticuloso de su propio encubrimiento, usando su autoridad y su reputación para firmar las mentiras que enterraban sus crímenes junto con los cuerpos de sus víctimas. Elena se quedó mirando la firma durante un tiempo que le pareció una eternidad. El nombre de su ancestro, escrito con una tinta que se había desvanecido a un marrón sepia, parecía burlarse de ella desde la página. Cada curva, cada lazo de la caligrafía, era un testimonio de la arrogancia de un hombre que creía estar por encima de toda ley, tanto humana como divina. Se dio cuenta de que el silencio de Trinidad de Plata no era simplemente el resultado del tiempo o del olvido, era un silencio construido, mantenido y reforzado por el hombre más poderoso del pueblo. Las leyendas de los lamentos en la mina ya no eran supersticiones, eran los ecos ahogados de una verdad que se había negado a morir por completo. El aire en la sacristía se sentía pesado con el peso de todas esas vidas no lloradas, de todas esas muertes injustas. Elena cerró el pesado libro de defunciones con un golpe sordo que resonó en el silencio de la iglesia. Su misión había cambiado, ya no le bastaba con saber la verdad. Ahora tenía que entender la magnitud del engaño. ¿Estaba solo en esto? ¿O era el pueblo entero, de alguna manera, cómplice de su silencio? La siguiente parada en su investigación estaba clara. El archivo municipal, donde se guardaban los registros de la compañía minera, las nóminas, los verdaderos cimientos económicos sobre los que se había construido Trinidad de Plata. El sol de la tarde ya se inclinaba hacia el horizonte cuando Elena salió de la iglesia, parpadeando ante la luz anaranjada que bañaba el pueblo. El mundo exterior parecía irreal, un escenario pintado sobre el que ella se movía como un fantasma. La estatua de bronce de su bisabuelo en el centro de la plaza parecía observarla, su gesto benevolente ahora una máscara grotesca. En su mente la imagen del filántropo se superponía con la del monstruo que firmaba actas de defunción falsas. Se preguntó cuántas de las personas que pasaban a su lado, saludándola con respeto, eran descendientes de aquellos que habían sido cómplices o, peor aún, de aquellos que habían sido víctimas. La línea entre el bien y el mal, entre la historia y la leyenda, se había borrado por completo, dejando solo un paisaje desolador de secretos y mentiras. El diario en su bolso se sentía más pesado que nunca,
ya no solo como un registro de crímenes, sino como una herencia de sangre y vergüenza que ahora era suya para cargar. Sabía que el camino que tenía por delante sería aún más oscuro, que cada verdad que desenterrara la alejaría más de la persona que era cuando llegó a Trinidad de Plata, pero ya no había vuelta atrás. Estaba obligada a seguir el rastro de papel y tinta hasta su final, sin importar cuán profundo fuera el abismo al que la condujera. La biblioteca de la hacienda ya no era un santuario de conocimiento, sino la guarida de un depredador. Al regresar esa noche, Elena vio cada objeto con nuevos ojos. Los instrumentos médicos en las vitrinas no eran reliquias del progreso, sino herramientas de tortura. Los libros de filosofía alemana en los estantes no eran la biblioteca de un intelectual, sino las justificaciones ideológicas de un eugenista. Se sentó en el escritorio de caoba, el mismo lugar donde su bisabuelo había planeado sus experimentos y falsificado sus informes, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Abrió el diario una vez más, pero esta vez no lo leyó como una biógrafa horrorizada, sino como una fiscal. Buscaba motivos, conexiones, algo que explicara no solo el cómo, sino el por qué. Y fue entonces cuando su mirada se posó en una serie de anotaciones financieras al final del libro, números y cálculos que parecían fuera de lugar entre las descripciones de procedimientos clínicos. Eran listas de gastos en productos químicos y equipos, pero también había cifras junto a los códigos de los sujetos. Pagos, deudas, préstamos. Un nuevo nivel de horror comenzó a tomar forma en su mente. La sospecha de que la depravación de su bisabuelo no solo estaba arraigada en una ideología retorcida, sino también en algo mucho más antiguo y universal: la codicia. El descubrimiento en los archivos parroquiales había sido la clave que abría la primera cerradura, pero ahora Elena se enfrentaba a una puerta mucho más grande y pesada. La conexión entre las muertes y el diario era irrefutable, pero solo planteaba más preguntas. ¿Cómo pudo un solo hombre llevar a cabo tantas atrocidades durante tantos años sin que nadie se diera cuenta? ¿O era que la gente sí se dio cuenta, pero eligió mirar hacia otro lado? El pueblo de Trinidad de Plata se había beneficiado enormemente de la presencia del Dr. Montes. La mina prosperó, las enfermedades se controlaron y la riqueza fluyó. ¿Era posible que la prosperidad de todo un pueblo se hubiera comprado con el silencio, pagada con la sangre de los más vulnerables? La idea era tan monstruosa como los propios experimentos. Transformaba el crimen de un solo hombre en una conspiración de toda una comunidad. Elena sabía que los registros de la compañía minera en el archivo municipal contenían la respuesta. Allí, entre los libros de contabilidad y las actas de las juntas directivas, encontraría la verdad sobre el papel que su bisabuelo realmente desempeñaba en la estructura de poder del pueblo. No era solo el médico. Era algo más. Y esa verdad prometía ser aún más devastadora que la que ya había descubierto. El silencio de la hacienda esa noche era diferente. Ya no era un silencio de abandono, sino un silencio expectante, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando que ella descubriera el último y más oscuro de sus secretos. Elena se dio cuenta de que su investigación había cruzado un umbral. Ya no se trataba de limpiar o manchar un nombre de familia, se trataba de justicia. Una justicia tardía y espectral para los hombres, cuyos nombres habían sido borrados de la historia, cuyas muertes habían sido reducidas a una nota a pie de página en un libro de contabilidad, y a un acta de defunción firmada por su propio asesino. La estatua de bronce en la plaza del pueblo era un monumento a una mentira, y ella era la única persona viva que tenía la llave para derribarla. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero también le daba una fuerza que no sabía que poseía. Mañana iría al archivo municipal, y allí, entre el polvo y la burocracia, confrontaría la red completa de complicidad que había permitido que el horror de su bisabuelo floreciera en el corazón del desierto de Sonora. La primera capa del mal había sido arrancada, revelando el horror de los asesinatos. Ahora, debía cavar más hondo para exponer las raíces de ese mal, raíces que sospechaba, se extendían mucho más allá de un solo hombre, y envenenaban la tierra misma sobre la que se erigía Trinidad de Plata. En la quietud de la noche del desierto, con solo el sonido de su propia respiración como compañía, Elena entendió la verdadera naturaleza del legado que había venido a investigar. No era un legado de ciencia y progreso,
sino uno de silencio y sangre. El folclore local, las historias de lamentos que emanaban de la mina, ya no le parecían cuentos supersticiosos, eran la memoria popular, la única forma en que la verdad había logrado sobrevivir, distorsionada y disfrazada de leyenda. Los fantasmas de Trinidad de Plata no eran espíritus incorpóreos, eran las huellas de crímenes reales, el eco del sufrimiento de hombres de carne y hueso. Su bisabuelo no había traído la salvación al desierto, sino una nueva y sofisticada forma de barbarie, vestida con el lenguaje del progreso y la medicina, y ella, su descendiente, era ahora la guardiana involuntaria de esa terrible verdad. El libro de cuero negro sobre el escritorio ya no parecía un simple objeto, sino un testamento, un acta de acusación escrita por la mano del propio culpable. La investigación apenas comenzaba, y el horror, lo sabía con una certeza helada, no había hecho más que empezar a revelar su verdadero rostro. El aire en la biblioteca se sentía cargado, denso con las confesiones no expresadas de las paredes. Elena pasó las páginas del diario una vez más, sus ojos ahora entrenados para ver más allá de la jerga clínica. Vio el desprecio en la forma en que su bisabuelo describía a los sujetos yaquis, la impaciencia en sus notas sobre los procedimientos fallidos, la arrogancia en su búsqueda de un trabajador perfecto. Este no era solo un científico descarriado, era un hombre que jugaba a ser Dios, un arquitecto de la vida y la muerte en su pequeño feudo del desierto. La hacienda La Providencia no había sido un hogar sino un laboratorio. La clínica del pueblo no había sido un santuario de curación, sino una fachada para una cámara de horrores. Y la mina de plata, la fuente de la riqueza del pueblo, había sido tanto el coto de caza como el cementerio de su bisabuelo. Cada elemento de la historia oficial se estaba desmoronando, revelando una estructura podrida debajo. El héroe de Trinidad de Plata era el villano de una historia que nadie se había atrevido a contar. Y ahora, el deber de contarla recaía sobre ella. La llama de la lámpara de aceite proyectó la sombra de Elena en la pared, haciéndola parecer una figura gigantesca y encorvada sobre el escritorio. Se sintió como si estuviera envejeciendo años en cuestión de días, el peso del conocimiento la encorvaba. La búsqueda de la verdad histórica, que siempre había sido un ejercicio intelectual para ella, se había convertido en una carga visceral y profundamente personal. La sangre que corría por sus venas era la misma que la del hombre que había perpetrado esas atrocidades. Esta conexión ineludible la llenaba de una vergüenza tan profunda que era casi paralizante. Sin embargo, también alimentaba una resolución de acero. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer los crímenes de su ancestro, pero podía destruir la mentira que los había ocultado. Podía devolverles la dignidad a las víctimas dándoles su historia, una historia que había sido deliberadamente borrada. La verdad, por horrible que fuera, era lo único que podía ofrecer como restitución. Y esa verdad, sospechaba, estaba a punto de volverse mucho más compleja y aterradora, implicando a más personas que solo al hombre cuyo nombre ella compartía. La luna del desierto se asomó por la ventana de la biblioteca, su luz pálida y fantasmal iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Parecía un escenario preparado para una revelación. Elena cerró el diario y lo guardó de nuevo en su bolso. El siguiente capítulo de su investigación la llevaría al corazón administrativo del pueblo, al lugar donde los crímenes de su bisabuelo se cruzaban con los intereses de los hombres que habían fundado y controlado Trinidad de Plata. Los registros de la compañía minera eran la pieza que faltaba en el rompecabezas. Si su nueva y terrible sospecha era correcta, no solo demostrarían que su bisabuelo era un asesino, sino que lo convertirían en un socio, en un negocio mucho más grande, donde las vidas humanas eran simplemente otra variable en la ecuación de las ganancias. La mina de los lamentos estaba a punto de revelar por qué sus ecos de dolor habían persistido durante tanto tiempo. El archivo municipal de Trinidad de Plata era un lugar diametralmente opuesto a la sacristía de la iglesia. Aquí no había un silencio sagrado, sino uno burocrático, seco y sofocante. El aire olía a papel reseco, a polvo antiguo y al calor del sol que golpeaba sin piedad el techo de lámina, convirtiendo la pequeña sala en un horno. La luz entraba a raudales por una única ventana sucia, iluminando columnas de legajos atados con cordeles deshilachados.
sus lomos agrietados por la sequedad del desierto. Era el depósito de la memoria oficial del pueblo, una memoria construida con cifras, contratos y actas notariales. Elena se presentó ante el archivero, un hombrecillo encorvado cuyo rostro parecía un mapa de arrugas, y solicitó acceso a los registros de la Compañía Minera de la Trinidad de Plata, específicamente los libros de contabilidad y las nóminas de pago del período entre 1900 y 1910. El hombre la miró por encima de sus gafas con una curiosidad desprovista de malicia. Para él, ella seguía siendo la honorable bisnieta del benefactor del pueblo, una académica dedicada a pulir la historia local. Mientras él se adentraba en los pasillos de estanterías, Elena sintió una oleada de náuseas. Estaba a punto de usar la reputación de su bisabuelo para desenterrar las pruebas que lo condenarían definitivamente, una traición necesaria en su búsqueda de una verdad que se sentía cada vez más como una maldición. Los libros que el archivero depositó sobre la mesa de consulta eran monumentales, encuadernados en un cuero áspero y manchado, tan pesados que parecían contener el peso de todas las vidas que habían controlado. El primero que abrió fue el libro de nóminas de 1903. El olor a moho y a tinta de hierro se elevó de sus páginas. Sus dedos, aún manchados por el polvo de los archivos eclesiásticos, recorrieron las columnas de nombres. Eran listas interminables de hombres, muchos de ellos con apellidos yaquis, seguidos por cifras que representaban sus salarios miserables, y en otra columna, sus deudas con la tienda de raya de la compañía, una trampa de la que pocos lograban escapar. Con el corazón martillándole en el pecho, buscó el mes de marzo. En su mente resonaba la entrada del diario. Sujeto y 14, procedimiento fallido, 8 de marzo de 1903. Y en el libro de la iglesia, yaqui desconocido, fallecido en accidente minero. Ahora, en el libro de nóminas, encontró el nombre, Hilario Yoba, un trabajador yaqui. Junto a su nombre, en la última semana de febrero, figuraba una deuda exorbitante. Y en la primera semana de marzo, su nombre simplemente desaparecía de la lista, sin ninguna anotación, sin liquidación, sin una sola palabra que indicara su destino. Simplemente se había evaporado de la existencia financiera de la compañía, tan completamente como se había evaporado de la vida. Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante de la habitación. Este era el mecanismo, el engranaje faltante que conectaba la locura de su bisabuelo con la lógica despiadada de la empresa. Comenzó a cotejar febrilmente las otras fechas, las de los otros sujetos, y cuyas muertes había verificado en los registros parroquiales. El patrón se repetía con una regularidad nauseabunda. Un trabajador acumulaba una deuda significativa. O peor aún, su nombre aparecía en una lista separada al final del libro. Una lista sin título, pero cuyo propósito era evidente, que ella intuyó, era un registro de agitadores o trabajadores problemáticos. Semanas, a veces solo días después, ese hombre desaparecía de la nómina, coincidiendo perfectamente con la fecha de un experimento fallido en el diario del Dr. Montes, y un acta de defunción por accidente o enfermedad en la iglesia. La clínica de su bisabuelo no era solo un laboratorio de eugenesia, era el departamento de recursos humanos más macabro que jamás hubiera existido. Era el lugar donde la compañía minera se deshacía de sus empleados indeseables, de sus deudas incobrables, de sus problemas laborales, convirtiéndolos en materia prima para la retorcida ciencia de su socio, y en una conveniente deducción de pérdidas en los libros de contabilidad. El horror de este descubrimiento era de una naturaleza diferente. Ya no se trataba de la depravación de un solo hombre aislado en su laboratorio, sino de un sistema, una máquina de muerte perfectamente aceitada, y con un propósito económico claro. La mina de los lamentos no era solo un cementerio, era una herramienta de gestión. Los susurros y las leyendas no eran supersticiones, eran el testimonio reprimido de una verdad que todos en el pueblo debieron haber sospechado, pero que nadie se atrevió a articular. La prosperidad de Trinidad de Plata, las casas bien construidas, la plaza con su fuente, la misma iglesia donde había encontrado las pruebas, todo estaba cimentado sobre los cuerpos de hombres como Hilario Yoba, sacrificados en el altar de la eficiencia y el beneficio. Elena tuvo que detenerse, cerrando los ojos y respirando hondo para no vomitar. El aire parecía espeso,
cargado con el polvo de esos libros que eran, en esencia, sentencias de muerte. El silencio del archivo ya no era burocrático, era el silencio de la complicidad, el silencio de un pueblo entero que había prosperado mientras los hombres que extraían su riqueza eran sistemáticamente eliminados en un sótano a pocos kilómetros de distancia. Su siguiente paso era lógico, inevitable. Dejó las nóminas y solicitó los libros de actas de la compañía y los registros de propiedad. Si su bisabuelo era parte de este sistema, no podía haber sido un simple empleado. Debía estar en el corazón de la estructura de poder. El archivero, ajeno al cataclismo que se desarrollaba en la mente de Elena, le trajo otro conjunto de volúmenes, más delgados pero de aspecto más importante, con los sellos de la compañía grabados en oro deslucido en sus portadas. Abrió el libro de actas de la fundación de la Compañía Minera de la Trinidad de Plata, fechado en 1899, y allí, en la primera página en la lista de los socios fundadores, estaba el nombre que tanto temía como esperaba encontrar. No figuraba como médico, sino como socio principal, con una participación del 30% de las acciones. La clínica, según el acta constitutiva, no era una obra de caridad, sino una inversión de la compañía, listada como un activo destinado a mantener la fuerza laboral saludable y productiva. El filántropo, el benefactor, el santo laico de Trinidad de Plata, había sido desde el principio uno de los dueños del negocio, uno de los amos. La revelación la golpeó con la fuerza de un mazazo. Cada acto de supuesta benevolencia era ahora una pieza de un rompecabezas monstruoso. La erradicación del brote de tifoidea no fue un acto humanitario, fue una medida para proteger la inversión de la compañía, para evitar que la epidemia paralizara la producción de plata. Las mejoras en la higiene no eran por compasión, eran para asegurar que los trabajadores vivieran lo suficiente para pagar sus deudas y seguir extrayendo mineral. Y la clínica, su gran legado, era la pieza central de toda la operación, un lugar con una doble función. Por un lado, mantenía a la fuerza laboral lo suficientemente sana para trabajar. Por el otro, servía como el matadero donde se eliminaban las piezas defectuosas de la maquinaria humana. Elena sintió que se ahogaba, no por el calor, sino por la inmensidad del engaño. Un engaño que había durado más de un siglo. Un engaño tan perfecto y tan exitoso, que se había convertido en la historia oficial, en la identidad misma del pueblo. La estatua de bronce en la plaza no era solo un monumento a un hombre, era un monumento a una mentira fundacional. Esa noche, de vuelta en la soledad de la biblioteca de la hacienda, Elena se sintió como una profanadora de tumbas. Había desenterrado no solo los crímenes de un hombre, sino el pecado original de todo un pueblo. El diario de cuero negro yacía sobre el escritorio, ya no como una simple confesión, sino como la piedra angular de una conspiración. Con la nueva información que poseía, las anotaciones adquirían un significado aún más siniestro. Releyó las páginas, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, un detalle que solo ahora, con el contexto económico en mente, pudiera tener sentido. Fue entonces cuando sus dedos encontraron algo que no habían notado antes, un bulto sutil entre dos páginas pegadas por la humedad y el tiempo. Con la delicadeza de un cirujano, separó las hojas. Dentro, doblado en un pequeño cuadrado, había un papel quebradizo y delgado, una carta con un matasellos de Berlín, fechada en 1902. La caligrafía era diferente, más gótica y angulosa. El corazón de Elena se detuvo. Sabía que estaba a punto de cruzar el último velo, de mirar directamente al corazón de la oscuridad. La carta estaba escrita en alemán, un idioma que Elena dominaba gracias a sus estudios de posgrado. Era de un colega de su bisabuelo, un tal Dr. Klaus Richter, del Instituto de Higiene Racial de Berlín. No era una correspondencia amistosa, sino un informe de negocios, frío y analítico. Richter felicitaba a Montes por los progresos en su proyecto, refiriéndose a él, no como un estudio médico, sino como el proyecto Prometeo. En un párrafo, Richter escribió: su propuesta de optimizar la fuerza laboral es revolucionaria. La eliminación de los elementos débiles y subversivos, y el fortalecimiento de los especímenes más dóciles y resistentes, podría sentar las bases para una nueva era en la producción industrial. Nuestros patrocinadores en el sector del acero y la química siguen sus avances, con sumo interés.
Si logra crear un trabajador que requiera menos sustento, resista mejor las enfermedades y carezca del instinto de rebelión, el valor de su investigación será incalculable. Esta no era solo la confirmación de sus peores sospechas, era una revelación de doble fondo, un abismo, que se abría bajo el abismo que ya había descubierto. El objetivo final no era la pureza racial en un sentido abstracto, era la creación de un esclavo perfecto. El silencio cómplice no era solo del pueblo. Era una red internacional de industriales y científicos que veían a los mineros de Sonora no como seres humanos sino como variables en una fórmula de rentabilidad. Los socios de su bisabuelo en la compañía minera no solo sabían de los experimentos sino que los financiaban activamente, esperando el día en que el Dr. Montes les entregara la clave para una fuerza laboral completamente subyugada y Quincy City, controlada biológicamente. La eugenesia no era la causa, era la herramienta. La ideología de la pureza racial era la justificación pseudocientífica para un objetivo mucho más antiguo y brutal, la maximización de las ganancias a cualquier costo humano. Los hombres que morían en el sótano de la clínica no eran solo víctimas del odio racial o de la locura de un científico, eran los fracasos de un programa de investigación y desarrollo, los prototipos descartados en la búsqueda de un producto final. El pueblo de Trinidad de Plata no se había construido sobre los huesos de las víctimas de un asesino en serie. Se había construido sobre los desechos de un laboratorio empresarial. ¿Qué parte de esta revelación sombría te ha conmocionado más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena dejó caer la carta sobre el escritorio como si quemara. El papel, tan frágil, contenía un mal de una magnitud que apenas podía comprender. El doctor Aurelio Montes no era un monstruo solitario. Era un empresario, un innovador en el campo de la deshumanización. Y sus socios, los padres fundadores de Trinidad de Plata, cuyas familias probablemente aún poseían la mayor parte de la riqueza de la región, eran sus inversores. El pueblo entero era un experimento, una plantación humana donde se cultivaba la plata, y se intentaba perfeccionar al esclavo. De repente, todo encajó. El aislamiento del pueblo, el control absoluto de la compañía sobre todos los aspectos de la vida, el miedo arraigado en el folclore local, no eran características de una comunidad fronteriza, eran las condiciones controladas de un laboratorio a gran escala. La hacienda La Providencia era la torre de control, la clínica era el centro de experimentación y la mina de los lamentos era, literalmente, el pozo donde se desechaban los errores. Ahora tenía todas las piezas. El diario, que detallaba los crímenes. Los registros de la iglesia, que mostraban el método de encubrimiento. Las nóminas y actas de la compañía, que revelaban el motivo económico y la complicidad corporativa. Y finalmente la carta, que exponía la escalofriante visión final del proyecto. Tenía la historia completa, una narrativa de horror tan perfecta y autocontenida que parecía una obra de ficción. Pero era real, cada documento, cada firma, cada cifra, era una prueba irrefutable. El peso de este conocimiento era aplastante. Se sentía como la única superviviente de un cataclismo que había ocurrido un siglo atrás, la única que podía ver las ruinas humeantes bajo la fachada de normalidad del pueblo. Miró alrededor de la biblioteca, a los libros que su bisabuelo había leído, a los instrumentos que había usado, y vio la arquitectura de una mente capaz de una maldad fría, calculada y extraordinariamente paciente. La noche avanzaba pero Elena no sentía cansancio. Una energía febril la consumía, una necesidad imperiosa de encontrar el punto final, la prueba física que anclara toda esta pesadilla de papel y tinta al mundo tangible. Sabía que no podía hacer todo. Un hombre tan meticuloso, tan obsesionado con el estudio de sus especímenes, no se habría deshecho de todo. Debía haber algo más, un lugar donde guardara los trofeos de su investigación, las pruebas de sus supuestos avances. Su mente volvió al diario, a la caligrafía apretada, a los detalles de cada procedimiento. Lo tomó una vez más, sus manos ya no temblaban, sino que se movían con una determinación gélida. Pasó las páginas, no buscando palabras sino anomalías, cualquier cosa fuera de lugar. Y en la contraportada interior casi oculta en la sombra del lomo, encontró lo que buscaba. No era un texto, sino un dibujo, un croquis tosco, hecho con la misma tinta que el resto del diario.
Era un plano del sótano de la clínica del pueblo. Reconoció la distribución general por los planos arquitectónicos que había visto en el archivo municipal. Pero este croquis tenía un detalle que los planos oficiales no mostraban. En una de las paredes de la bodega principal, la que se usaba para almacenar medicinas y suministros, había una pequeña X marcada con tinta. Y junto a ella, una serie de medidas y una anotación casi ilegible: almacén de muestras. El aire abandonó los pulmones de Elena en un silbido. El escenario para el confronto final con la verdad estaba listo. La historia documentada estaba completa, pero el epílogo, el verdadero horror, la esperaba bajo tierra, en el corazón podrido de la creación de su bisabuelo. Sabía que tenía que ir allí. Tenía que abrir esa pared. Tenía que ver con sus propios ojos la prueba final y definitiva de la depravación, que se había escondido bajo el sol de Sonora durante más de 100 años. La búsqueda de la verdad la había llevado al borde del abismo, y ahora, solo le quedaba dar el último paso, y saltar. La noche en el desierto de Sonora no trae consigo alivio, sino una forma diferente de opresión. El calor del día se retira de la tierra, pero es reemplazado por un frío que se aferra a los huesos, y un silencio tan profundo que se convierte en un zumbido en los oídos. Fue bajo este manto de oscuridad y estrellas indiferentes que Elena Rivera hizo su último viaje desde la hacienda hasta las ruinas de la clínica del pueblo. No caminaba como la historiadora académica que había llegado semanas antes, llena de orgullo familiar y certezas documentales. Se movía con la determinación sombría de un verdugo o de un sacerdote a punto de realizar un exorcismo. La fiebre del horror inicial se había enfriado, dejando en su lugar una claridad gélida. Una resolución de acero forjada en el fuego de la verdad monstruosa que había descubierto. El bolso que llevaba al hombro, con el diario de cuero negro en su interior, ya no se sentía como un descubrimiento, sino como el peso de un ataúd. A lo lejos, la silueta de la clínica se recortaba contra el cielo, un esqueleto carcomido por el tiempo, un monumento a la podredumbre que había albergado. Cada paso sobre la grava del camino reseco era un golpe de martillo, marcando el final de una era de mentiras. El viento susurraba entre los ocotillos y los mezquites, y por primera vez, Elena no lo oyó como el simple sonido de la naturaleza, sino como un coro de voces olvidadas, instándola a seguir adelante, a darles por fin una tumba en la memoria en lugar de una fosa en el olvido. El aire dentro de la clínica en ruinas era una mezcla fétida de descomposición y memoria química. El olor a adobe húmedo y a nidos de roedores se entrelazaba con un persistente y fantasmal aroma a desinfectante, como si el propio edificio se negara a olvidar su propósito original. Elena descendió por las escaleras de piedra que conducían al sótano, cada escalón hundiéndola más en la oscuridad y en un frío que desafiaba toda lógica en medio del desierto sonorense. Era un frío antinatural, un frío de cripta, el tipo de frío que no emana de la ausencia de calor, sino de la presencia de algo terrible. Su linterna cortaba la negrura, su haz de luz danzando sobre paredes desconchadas, estanterías de metal oxidadas y el suelo de hormigón, cubierto por una fina capa de polvo y detritos. Sacó el croquis de la contraportada del diario, el papel quebradizo temblando ligeramente en su mano. Siguió las medidas, contando sus pasos a lo largo de la pared de la bodega principal, hasta llegar al punto marcado con una X de tinta desvaída. La pared, a simple vista, parecía idéntica al resto, pero al acercarse, notó que el enlucido era ligeramente diferente, la textura menos uniforme. Contuvo la respiración, y golpeó con los nudillos. El sonido no fue el golpe seco y sólido de la piedra, sino un eco hueco y profundo, un sonido sordo que era la confirmación de una tumba, el latido de un corazón hueco que había esperado un siglo para ser descubierto. Usando una barra de hierro oxidada que encontró en un rincón, comenzó a golpear la pared. El trabajo fue brutal, agotador. Cada golpe levantaba nubes de polvo y yeso que la ahogaban, llenando el aire con el olor seco de la historia perturbada. Pero no se detuvo. La impulsaba una fuerza que no era la suya, una urgencia que nacía de la ira de los muertos sin nombre. Primero se abrió una pequeña grieta, luego un agujero del que emanó un vaho de aire viciado, un aliento estancado y corrompido que olía a formol, a óxido, y a un miedo tan antiguo que se había convertido en parte de la propia materia del lugar. Ensanchó el agujero hasta que fue lo suficientemente grande como para pasar. Al otro lado, la oscuridad era absoluta,
apuntó su linterna hacia el interior y el mundo se detuvo. Era una habitación pequeña, casi una celda, con las paredes y el suelo cubiertos de azulejos blancos, ahora amarillentos y manchados con un óxido oscuro que no podía ser solo de agua. En el centro, una mesa de operaciones de hierro, atornillados al suelo a cada lado de la mesa. Había grilletes de hierro forjado, y en la pared del fondo, ocupando todo el espacio, había una serie de estanterías de madera. Sobre ellas, perfectamente alineadas como especímenes en un museo de historia natural, había decenas de frascos de cristal. Dentro de cada frasco, flotando en un líquido amarillento, había un diente humano, y en cada frasco, pegada con una caligrafía impecable y precisa, había una etiqueta de papel. Gier 14, M, 3B, y 19, y 22. Era la prueba física, la biblioteca de su sufrimiento, la colección de trofeos de un monstruo. Aquí, en este sepulcro de ciencia, la historia completa de Hilario Jova, el sujeto y 14, finalmente podía ser contada en su totalidad, no solo a través de documentos, sino a través del eco de las propias paredes. Era un líder entre los trabajadores yaquis, un hombre cuya dignidad no había sido doblegada por la deuda ni por el trabajo forzado. Su nombre apareció en las listas de agitadores de la compañía minera, y poco después, su deuda en la tienda de raya se volvió insostenible. Fue la excusa perfecta. Una noche, no fue llevado a la clínica por una herida o una enfermedad, sino arrastrado a este sótano. El doctor Aurelio Montes no lo recibió como un médico, sino como un investigador que se acerca a su espécimen. En su diario, anotaría con fría precisión: el sujeto muestra una resistencia anómala al dolor y una voluntad desafiante, rasgos que deben ser estudiados y, si es posible, erradicados para optimizar la docilidad de la fuerza laboral. Lo que siguió no fue un asesinato impulsivo, sino un procedimiento metódico. La tortura fue rebautizada como experimentación, cada grito de dolor analizado como una respuesta a un estímulo. Y al final, cuando el cuerpo de Hilario Jova ya no era viable, el doctor realizó el acto final de su profanación científica, extrajo una muela, la muestra final, el trofeo de su victoria sobre la voluntad de un hombre, antes de que el cuerpo fuera desechado en la mina de los lamentos, y el acta de defunción fuera firmada, citando un trágico y conveniente accidente minero. La publicación de los hallazgos de Elena Rivera no fue una simple noticia, fue una bomba de tiempo histórica que detonó en el corazón de Trinidad de Plata, destrozando el tejido de su identidad. El diario, los registros parroquiales, las nóminas de la compañía y las fotografías de la habitación secreta, y su macabra colección se extendieron como un reguero de pólvora. La reacción inicial de la comunidad fue la negación, un rechazo visceral a creer que su mito fundador, su benefactor, era un monstruo de proporciones inimaginables. Pero las pruebas eran abrumadoras, irrefutables. La negación dio paso a una profunda y colectiva vergüenza, y luego, a una furia catártica dirigida contra el símbolo de esa mentira centenaria. Una tarde, una multitud silenciosa y solemne se congregó en la plaza central. No hubo discursos, no hubo gritos. Solo el sonido de cadenas siendo colocadas alrededor del cuello de la estatua de bronce del doctor Aurelio Montes. Con el chirrido del metal y el esfuerzo de docenas de hombres, la figura del filántropo fue arrancada de su pedestal de granito. El impacto del bronce contra las losas de la plaza no fue un sonido de victoria, sino el estruendo de un siglo de mentiras haciéndose añicos. En el silencio que siguió, el pueblo de Trinidad de Plata se enfrentó por primera vez a su verdadero reflejo, y la imagen que le devolvió la mirada fue la de un cómplice que había prosperado sobre una fosa común. La verdad había sido desenterrada, pero la justicia demostró ser una criatura mucho más elusiva. La estatua fue retirada, el nombre del doctor Montes fue borrado de las calles y los edificios, y se erigió un modesto monumento a los trabajadores anónimos de la mina. Pero las raíces del mal eran profundas, y estaban entrelazadas con los cimientos mismos de la región. Las familias descendientes de los otros socios de la compañía minera, los hombres que habían financiado el proyecto Prometeo, y que seguían siendo los pilares económicos y políticos de la zona, emitieron comunicados cuidadosamente redactados, condenaron los actos de un solo hombre, calificándolos de tragedia aislada,
y de la locura de un individuo que había traicionado la confianza de sus socios. Negaron todo conocimiento, toda complicidad. Los documentos, insistieron, eran meramente circunstanciales. El mal fue convenientemente contenido en la tumba de Aurelio Montes, permitiendo que el sistema que él ayudó a crear continuara intacto. Elena Rivera había dado voz a las víctimas, pero no podía purgar el veneno de la tierra. La prosperidad construida sobre esa fosa común seguía en pie, dejando una pregunta suspendida para siempre en el aire del desierto. ¿Se puede realmente lavar la sangre de los cimientos de un pueblo? ¿O simplemente se aprende a vivir sobre sus manchas, esperando que el sol y el tiempo las desvanezcan hasta convertirlas, una vez más, en nada más que una leyenda? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.